Queridos hermanos, buenos días. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Hoy celebramos a los santos Luis Versilia y Calixto Caravaggio. Luis nació en Oliva, Jesse, el 5 de junio de 1873. En 1885 llegó a Turín para estudiar veterinaria. Se convierte en salesiano en 1895, recibe la ordenación. Calixto nació en Cournier el 8 de junio de 1903. Todavía siendo clérigo, fue enviado como misionero a Macao, China. En 1930, Monseñor Versilia y el padre Caravaggio viajan a China, son apedreados y fusilados por unos piratas. Son canonizados el 1 de octubre del año 2000. Vamos a continuar nosotros con la lectura del Evangelio y vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos para poder contemplar esta palabra y que esta palabra se haga vida en nuestra vida. Amén. Marcos 10 del 1 al 12. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos hermanos, miremos este texto con detenimiento. A veces nosotros queremos corregir a Jesús, queremos corregir la palabra de Dios. Acuérdense que nuestro entendimiento muchas veces está nublado, muchas veces está oscurecido por el pecado o por muchas cosas de la vida. Sin embargo, tenemos una fuente y tenemos que ir a la fuente. Hay que ir a Dios. Cuando miramos el Génesis, nosotros nos damos cuenta que Dios creó al hombre, creó a la mujer y creó inmediatamente la institución matrimonial. El hombre ve a la mujer y dice: esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y formarán los dos un solo ser. Y Dios le dice: aquí está la tierra, domínenla, sométanla. Y a ellos les dice: multiplíquense, pueblen la tierra, o sea, tengan hijos. Allí nos encontramos nosotros con la doctrina católica del matrimonio. El divorcio no es parte del plan de Dios para el matrimonio, para la familia, no. El divorcio entró en escena por el pecado humano, por el pecado nuestro, por eso entró el divorcio en escena. Claro que Moisés había prescrito que el hombre, para separarse de su mujer, tenía que darle acta de divorcio. ¿Por qué lo prescribió Moisés? ¿Por qué? Si Moisés luchaba por ser fiel a Dios. Y Jesús es muy claro. Fíjese que ellos le dicen: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Y Jesús les responde: ¿qué les prescribió Moisés? O sea que los puya, ¿no?
Dijeron, ah, no, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió eso debido a la dureza del corazón de ustedes. Claro, en el plan de Dios no está eso. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Eso no pertenece al plan de Dios. Y Jesús les recuerda el plan de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Formarán los dos un solo ser, de modo que lo que Dios unió no lo separe el hombre. El hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. La mujer que se divorcia de su marido y se casa con otro comete adulterio. Claro, entonces uno encuentra hoy día gente queriendo corregir a Dios, queriendo decir que todo eso está equivocado y, por ejemplo, como San Pablo dice, el que comulga en estado de pecado comulga su propia condenación. Entonces, gente en adulterio quiere comulgar de todos modos porque ellos tienen derecho a comulgar. No, ninguno de nosotros tiene derecho a la Eucaristía. La Eucaristía es un don de Dios, pero todo don, sobre todo gran don, exige una gran responsabilidad. Muchas veces nos conviene no comulgar, porque si estamos en pecado, el pecado que sea, si estamos en pecado grave, entonces es mejor no comulgar, para no comulgar nuestra propia condenación, como nos dirá San Pablo. Pero aquí es importante destacar esto. El plan de Dios es la unidad y la indisolubilidad en la vida matrimonial, lo cual descarta toda infidelidad y descarta toda ruptura. Entonces, el divorcio no pertenece al plan de Dios, no pertenece de ninguna manera. Así que, querido hermano, yo invito a los jóvenes a que estén siempre atentos, a que no vayan por la vida a lo loco, sino que piensen bien, escojan bien, pongan en oración su futura vida matrimonial, pídanle a Dios que les ilumine para que puedan escoger a la persona indicada, que Dios mismo se encargue de presentarlos. No vayan por la vida ahí escogiendo a cualquiera. Hay gente muy buena y se casan dos personas muy buenas, maravillosas, pero que no son el uno para el otro. Es mejor poner eso en manos de Dios, porque el divorcio no pertenece al plan de Dios. Y hay mucha gente que se va a casar ya teniendo la opción del divorcio. Y por eso el divorcio existe, porque lo hemos hecho una opción. Querido hermano, el divorcio no pertenece al plan de Dios. Que el Señor, que es rico en misericordia, te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe y que tengas un maravilloso día.